Viva Jesús y viva María, por siempre en nuestros corazones. Meditación: las virtudes humanas y las virtudes sobrenaturales, humildad, sencillez y caridad. ¿Qué podemos resaltar de las virtudes humanas y de las virtudes sobrenaturales? Pudiéramos decir lo siguiente: ambas forman parte de un mismo misterio. A la hora de reflexionar acerca de las virtudes humanas y de las virtudes sobrenaturales, es necesario que tengamos bien en cuenta que ambas forman parte de un mismo y único misterio. Es decir, las virtudes humanas se entienden a la luz de las virtudes sobrenaturales, y las virtudes sobrenaturales alcanzan concreción y practicidad en las virtudes humanas. Vean qué bonito, lo repito de nuevo. Las virtudes humanas se entienden a la luz de las virtudes sobrenaturales, y las virtudes sobrenaturales alcanzan concreción y practicidad en las virtudes humanas. Es decir, se complementan una a la otra. Una no se puede entender sin la otra. Ambos grupos forman parte de un misterio indivisible. Las virtudes humanas alcanzan su perfección en las virtudes sobrenaturales, mientras que las virtudes sobrenaturales adquieren rostro concreto en las virtudes humanas. Indudablemente, este círculo virtuoso se relaciona íntimamente con la esencia del texto bíblico de Santiago capítulo 2, versículo 26. Este versículo de la palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. Los bienes del cielo, en tanto que forman parte de un tesoro sobrenatural, necesitan convertirse en obras concretas de amor y misericordia. Por eso, es imperativo que nosotros, los cristianos, asumamos con el corazón esta gran verdad. De nada nos vale tener fe si no somos capaces de traducir esa fe en obras concretas que hablen de la presencia del cielo aquí en la tierra. Nuestras obras diarias, personales y comunitarias, deben reflejar claramente la presencia de Dios actuando en nosotros. El cielo debe hacerse presente aquí en la tierra a través de acciones reales que le concedan un carácter vital y actuante. Estamos invitados, por tanto, a demostrar la fe que tenemos por medio de las obras que realizamos en nuestra misión. Nadie puede decir, yo tengo fe, si no es capaz de demostrarlo con obras de vida. Es más, pudiéramos decir que no existe una fe auténtica si ésta no se encuentra sostenida por acciones visibles y evaluables. Una fe sin obras es mera ilusión. Quien diga, yo tengo fe, y no sea capaz de avalarla con hechos concretos, sencillamente, esa persona se engaña a sí misma. Solo Jesucristo es modelo auténtico de humanidad y divinidad. Cuando el evangelista San Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, nos está revelando con este pasaje el culmen del misterio mismo de la salvación, prometida por Dios desde los inicios de la creación. Todo lo que Dios soñó para nosotros, sus hijos, alcanza pleno cumplimiento en la persona de su Hijo Jesús. Jesús vino al mundo para dar fiel cumplimiento al proyecto de salvación diseñado por Dios. En el misterio de la encarnación, contemplamos profundamente un plan de vida, un plan divino, un plan sobrenatural, que haciéndose carne y alcanzando rostro concreto en Jesús, ha venido a formar parte de nuestra historia y que ha venido para quedarse en medio de nosotros. Hablamos, por tanto, de un plano sobrenatural, un plano divino, un plano superior, que alcanzando humanización en Jesucristo, se ha encendido en el mundo entero como antorcha flameante que acaba y extingue la oscuridad de la muerte.
Dios quiso que todas las virtudes sobrenaturales alcanzaran perfecto cumplimiento en la persona de su Hijo Jesús. Si en algún momento, llenos de incertidumbre, tuviéramos que preguntarnos, ¿quién es capaz de traducir perfectamente las virtudes sobrenaturales en virtudes realmente humanas? La respuesta de parte de Dios, indudablemente, sería, solo mi Hijo Jesús. Pero inmediatamente, nuestro Padre Dios, por medio de su Espíritu Santo, de igual forma, nos revelaría, sin titubeos, tú también puedes lograrlo, siempre y cuando te revistas de la persona de mi Hijo Jesús. Es decir, que solo en el Hijo nos hacemos hijos de Dios. Solo en el Hijo nuestra vida deja de ser frágilmente humana y se convierte, gracias a Jesús, en una vida verdadera y fuertemente humana. Solo en Jesús nuestra existencia se abre a la gracia y a la trascendencia de la vida sobrenatural. Solo en Jesús nuestras virtudes terminan siendo realmente humanas, ya que Jesucristo, perfecto, sumo pontífice, haciéndonos vivir desde un profundo sentido de humanidad, nos hace participar de las virtudes sobrenaturales que alimentan, cual agua de manantial, la vida virtuosa y agradecida que en este mundo solo Dios nos permite vivir. Con el nacimiento de Jesucristo, tal cual lo revela el Evangelio, podríamos decir que la vida sobrenatural, vida de gracia y trascendencia, adquiere rostro concreto y se humaniza en nuestra historia. Con la encarnación de Jesucristo, sucede un acontecimiento decisivo y transformador. Con el nacimiento del Emmanuel, sucedió que no solamente Dios se hizo hombre, sino que también el hombre se hizo Dios con Dios. Hablamos, por tanto, de un misterio salvífico que ensalza y engrandece, un designio de salvación que especialmente es acogido y hecho realidad en la persona de los humildes y sencillos, como nos lo dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículos 51 y 52. Es un misterio de salvación que, al no ser acogido por los que se creen sabios y poderosos, los deja en profundo estado de desconcierto y autoexclusión. Indudablemente, sin Jesucristo, nuestra vida no es realmente vida. Sin Jesucristo, nuestra humanidad degenera en inhumanidad. Sin Jesucristo, nuestras virtudes no tienen rostro humano, ni mucho menos rostro sobrenatural. Solo en Cristo Dios puede lograr que el hombre sea realmente hombre, que sea perfectamente humano. Solamente en Cristo, nuestra humanidad participa de las supremas verdades celestiales y sobrenaturales. Solo en Cristo, nuestra vida se engrandece, participando de una auténtica perfección humana, que evidentemente tiene sumergidas sus raíces en el manantial supremo de las virtudes sobrenaturales. Con la llegada del Emmanuel, el mundo entero se abre a los caminos de la verdadera humildad. El nacimiento de Jesucristo representa un verdadero acontecimiento kenótico. Es bien sabido que la palabra kenosis representa a nivel espiritual una experiencia profundísima de humildad y desprendimiento. Entendemos por kenosis todo acto o proceso de desprendimiento, abajamiento, autodespojamiento, anonadamiento y oblación. Y esto es precisamente lo que sucedió el día de la encarnación del Hijo de Dios. Con el nacimiento de Jesucristo, Dios le dijo al mundo entero que es capaz de hacer lo que fuera necesario, con tal de darnos la salvación que tanto merecemos. Nos preguntamos, por tanto,
¿Acaso puede un padre amoroso y responsable olvidarse de sus hijos a tal punto de dejarlos perecer a causa del pecado y de la muerte? Pues la respuesta, viniendo de Dios, es un rotundo no, como lo encontramos en el Evangelio de San Lucas capítulo 11, versículos del 11 al 13. Dios nunca se quedará de brazos cruzados, viendo con indiferencia cómo el pecado acaba con nosotros, sus hijos. Precisamente porque Dios nos ama sin medida, decidió hacerse hombre en la persona del Hijo, y desde allí, desde la propia condición y virtudes realmente humanas, enseñarnos el camino que lleva a la salvación. Dios asumió la condición humana en la persona de Jesucristo. Se hizo como nosotros, menos en el pecado, para indicarnos de qué manera podemos librarnos del mal y poder así vivir desde nuestra condición de hijos suyos. La encarnación del Hijo de Dios es realmente un acto de profunda humildad. Que de eso no nos quede la menor duda. El texto de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 7, nos refiere que Dios, por medio de Jesucristo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto nos quiere decir que Dios, al hacerse hombre en la persona de Jesús, emprendió un verdadero viaje que tenía como destino final el plano de la verdadera humildad. Hablamos, por tanto, de que el Todopoderoso, el Dios de dioses y Señor de señores, renunció al trato que se merecen los grandes para hacerse humilde en la persona de su Hijo Jesús. Se nota en este gesto que a Dios le importan las cosas que son realmente importantes. Dios sabe qué cosas son realmente importantes y qué cosas no lo son. Y cuando de salvar se trata, Dios sabe que la cosa se torna no solo importante, sino decisiva. Dios se despojó de su condición de majestad. Nuestra condición humana terminó llena y rebosante de gloria y majestad divina. Al hacerse hombre en Jesús, Dios Todopoderoso nos muestra el camino que conduce a la verdadera humildad. Esa humildad que nos hace ser santos ante Él. Una humildad cuyas raíces se alimentan del plano sobrenatural. Una humildad santa que muchas veces es desconocida por un mundo inmerso en el egoísmo y en la conveniencia. Vivimos en un mundo que al darle la espalda a Jesús, se inventa una idea de humildad que no deja de ser tergiversada y poco creíble. Para un mundo alejado de Dios, sumergido en la dinámica de las conveniencias, el concepto de falsa humildad le viene como anillo al dedo. Cuando hablamos de falsa humildad, nos referimos a ese estado de humildad superficial y aparente. Nos referimos a ese estado en donde, de fachada, somos humildes, pero que muy en el fondo nos vemos alimentados por el egoísmo y por la pecaminosa experiencia de sentirnos más santos y mejores que los demás. ¿Acaso no nos pasa a nosotras que nos presentamos ante los demás como personas humildes y no lo somos? La experiencia de falsa humildad nos hace ser indudablemente fariseos del mundo de hoy. Esos mismos fariseos que en su momento fueron interpelados fuertemente por nuestro Señor Jesucristo. Esos fariseos a quienes Jesús tuvo que decirles que eran sepulcros blanqueados, ya que por fuera mostraban una santidad, pero que muy en el fondo de su corazón, evidentemente, no estaban dispuestos a vivir.
Por fuera, el fariseo se encuentra blanqueado e inmaculado. Sin embargo, por dentro, su corazón se ahoga en la muerte y la tiniebla. Ese mismo fariseo que desde su aparente humildad pareciera decir, amo el servicio, pero que en su corazón grita desesperadamente, estoy cansado de tanto servirle a los demás. El fariseo con su cara refleja humildad y con su corazón desea lo peor. Indudablemente, todo esto es rechazado por Dios. Y de todo esto, del fariseísmo, solo Dios, en la persona de Cristo, nos puede librar. Jesús es tan, pero tan sencillo, que el día de la resurrección fue confundido con un jardinero. ¡Qué distinto es Jesús! ¡Qué sencillez! Su reinado es cosa única, nada que ver con los reyes de este mundo. Sabemos por hechos concretos que los reyes de este mundo no pierden la oportunidad de marcar distinción en todo. Sienten la profunda necesidad de distinguirse en todo. Concretamente, para ello recurren a sus bienes materiales, a sus infinitas posesiones y riquezas incalculables. Por algo, son la monarquía. No dejen pasar ningún detalle que los haga ver exponencialmente distintos a los demás. En un banquete de sociedad, como suelen llamarlos, por su vestimenta despampanante, lujosa e incalculablemente costosa, la monarquía deja ver y anuncia con trompetas dónde se encuentra sentado el rey o la reina. La corona fina y costosa que llevan sobre sus cabezas anuncian con claridad: yo soy el rey. Su vestimenta, su entorno, sus atenciones dejan ver a todos los presentes y con mucha claridad quién es el más importante de la fiesta. Es difícil no distinguir en una fiesta o banquete donde se encuentra ubicado el rey. Su atuendo y todo su entorno ya dejan en claro quién es el monarca. Pero el reinado de Jesucristo no es como los reinados de este mundo. El reinado de Jesucristo es absolutamente distinto. Es otra cosa. Jesucristo es el Rey de la sencillez y de la humildad. Resulta que el día de la resurrección del Señor, según lo relata el evangelista San Juan, en el capítulo 20, versículos del 11 al 18, María Magdalena, estando dentro del sepulcro, habla con el Maestro resucitado, pero en ese momento no logra darse cuenta que en verdad habla con Jesús. Hablaba con Jesús. Ella pensaba que estaba dialogando con el jardinero del huerto. Este pequeño detalle del pasaje bíblico deja ver un misterio sobrenatural profundísimo que fue revelado en ese Dios que se hizo humano. Jesús deja ver la presencia y el actuar de un Dios todopoderoso que reina desde la sencillez y la humildad. Este pasaje muy en particular deja ver que la salvación del mundo entero llega de la mano de un Dios que es Rey en la sencillez y en la humildad. El hecho de que a Jesús muy fácilmente se le pudiera confundir con un jardinero está dejando ver la profunda sencillez con la que Jesús se presentaba ante los demás. Y no era una sencillez de apariencia, la sencillez de la vida, las acciones, los pensamientos, las palabras y el obrar de Jesús dejan ver la profunda y verdadera sencillez presente en su corazón. Y se entiende de dónde le venía tanta sencillez. El corazón de Jesús no es solamente un corazón lleno de Dios. Más profundamente, el corazón de Jesús es verdaderamente el corazón de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es realmente Rey de Reyes, y su reinado es el reinado de la sencillez y la humildad. A Jesús no le importan las capas de color púrpura, bordadas de oro,
y embellecidas con diamantes y perlas preciosas. No, Señor. Jesús, en tanto Rey, no pone su atención en las cosas banales de este mundo. La banalidad y las riquezas materiales llaman la atención de los reyes que viven según la dinámica de este mundo. El reino de Dios es otra cosa, es todo lo contrario. El reino de Dios, inaugurado y dirigido por Jesús, se fundamenta sobre las riquezas de los bienes celestiales y sobrenaturales. Las riquezas materiales y temporales son el fundamento del reino de los que se creen los poderosos y los dueños de este mundo. ¡Qué tristeza por ellos! Se equivocan. Este mundo no les pertenece a ellos, le pertenece a Dios. Y nosotros debemos trabajar para que esto no deje de ser una realidad. Jesucristo es el resucitado que trae la salvación al mundo entero, por medio de un reino que se construye desde la verdadera sencillez y la verdadera humildad. Y para que esto sea una realidad, nos ha llamado a nosotras, para que le sirvamos con sencillez y de corazón. El reino de Dios se construye sin muchas trompetas ni fuegos artificiales. Por eso es bien sabido que los acontecimientos más importantes de la historia, en tanto llenos de Dios, se han dado desde la sencillez y el silencio santo de un Dios que transforma sin titubeos ni vacilaciones. La hora de Jesucristo es la hora de la cruz, y la hora de la cruz es la hora del amor y de la caridad sin límites. En el Evangelio según San Juan, vemos como nuestro Señor Jesucristo no deja de hablar del tema de la hora. Para Jesucristo, el tema de la hora tiene que ver con el acontecimiento de la cruz. Lo podemos confrontar en el Evangelio de San Juan en muchos capítulos. En el capítulo 7, versículo 30, en el capítulo 8, versículo 20, en el capítulo 12, versículos del 23 al 27, en el capítulo 13, versículo 1, en el capítulo 17, versículo 1, y en el capítulo 19, versículo 27. Tiene que ver con el momento de su pasión y muerte. Tiene que ver en el fondo con esa gloriosa resurrección que solamente será posible pasando por la entrega en la cruz. Colgado de un madero, Jesús nos enseña a vivir la virtud del amor y la caridad como el centro y motor que debe determinar la vida de todos sus seguidores. Por eso, no se cansará en decirnos: quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, como lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Tomar la cruz es la condición necesaria para llevar a cabo con eficiencia el seguimiento de Jesús. Un cristiano podrá hablar mucho de amor y caridad, pero bien sabemos que las palabras se las lleva el viento muy fácilmente. Cualquiera puede hablar bellamente de la caridad y del amor, pero mira que pocos, al igual que el Maestro Jesús, hacen vida el amor que predican. Quien hable del amor y caridad y no la haga realidad concreta, traducida en obras diarias de misericordia y servicio, está como una campana hueca que hace mucho ruido y que por dentro no lleva nada. Si no convertimos el amor en servicio a los demás, nada somos y nada seremos, como nos lo dice Corintios en el capítulo 13. Jesucristo no solo habló de amor, no solo lo predicó, sino que avaló lo que anunciaba con obras personales de amor, caridad, misericordia y perdón. En otras palabras, podemos decir sin ningún margen de equivocación que Jesús, cuando predicaba, nos estaba transmitiendo lo que ya Él estaba viviendo en su interior y en su exterior. Por eso Jesús era reconocido como un hombre que habla con autoridad. La autoridad de Jesús le venía del hecho de que su vida avalaba perfectamente todo aquello que anunciaba. Por eso las palabras de Jesús, sus predicaciones,
no son otra cosa que la revelación y la transmisión de todo aquello que ya Él estaba viviendo a cabalidad y al pie de la letra. Jesús vivió una vida en perfecta coherencia. Nadie podía recriminarle nada. Las palabras de Jesús caminan en perfecta armonía con su estilo de vida. Nosotras, en tantos seguidores suyos, estamos llamadas a imitarlo en la coherencia de vida, en el amor y en la caridad. En fin, debemos imitarlo en todo. Ese hombre cuyo cuerpo maltratado reposa sobre el madero de la cruz, nos invita a amar sin medidas, pero sobre todo nos invita a amar a todos aquellos a quienes más nos cuesta amar. A quienes nos aman, ¿qué gracia tiene? Nos lo recuerda en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículos del 27 al 38. Pero sobre todo estamos llamados a amar a nuestros prójimos, que no es otra cosa que amar especialmente a nuestros próximos, es decir, aquellas personas con quienes compartimos a diario. Indudablemente, una persona consagrada a Dios por medio de los votos evangélicos está llamada a amar a Dios en sus hermanas de comunidad religiosa. El amor debe hacerse concreto, debe practicarse con la hermana a quien tengo a mi lado. Desde estos presupuestos, ciertamente, seremos interrogados. Al fin de los tiempos, seremos juzgados desde la experiencia del amor. No solamente se nos preguntará si amamos sin medida, sino que a nosotras se nos preguntará si nuestro amor a Dios se tradujo en amor a nuestras hermanas de comunidad religiosa. La consagración religiosa, un llamado a la humanización de las virtudes viviendo en este mundo las realidades del cielo. De todo lo que hemos reflexionado anteriormente, podemos decir que nosotras, en tanto seguidoras de nuestro Señor Jesucristo, desde un estilo de vida como consagradas, estamos invitadas a no perder de vista lo siguiente. Las consagradas hemos sido llamadas a vivir y a transparentar el fuego devorador del amor de Dios. Las consagradas debemos ser portadoras de un amor sobrenatural que nos ha cambiado la vida. Si Dios ha encendido en nosotras la llama de su amor infinito, es para que nosotras, de igual forma, cual mensajeras de Dios, la llevemos a las demás personas. Debemos ser mensajeras del amor divino. Quien ha emitido unos votos religiosos a Dios en un instituto de vida consagrada, está llamada a alcanzar la salvación, especialmente en el seno de una comunidad religiosa. Nosotras, las consagradas, sabemos que por vocación propia hemos sido llamadas y convocadas por Dios. Y en tanto llamadas, Dios nos ha hecho personalmente una invitación al seguimiento de Jesús. Y en tanto convocadas, Dios nos ha llamado a vivir juntos y en comunión con otras hermanas en esta misma vocación. Por tanto, es necesario tener en cuenta que especialmente en el seno de nuestra comunidad religiosa, debemos hacer vida el amor de Dios, presente en nuestro corazón. No podemos ser luz para la calle y oscuridad para la casa. Recordemos siempre que la caridad comienza por casa. El sí a Dios debemos confirmarlo todos los días. Afortunadamente, Dios mismo, que nos llama a seguirle, no nos deja solas en la travesía. Él camina junto a nosotras. Por eso, por medio de la oración asidua, cercana y sincera con Dios, debemos renovar día a día nuestros compromisos religiosos. Al igual que nuestra Madre Santísima, debemos meditar la palabra de Dios en nuestro corazón y hacer la vida todos los días. Un corazón consagrado a Dios es un corazón que, al igual que el corazón inmaculado de María, le dice a Dios todos los días y sin vacilaciones: hágase en mí, hoy y siempre, tu santa voluntad, como lo encontramos en el Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38.
Nuestra vida, inflamada en el amor de Dios, debe irradiar a los demás para atraer almas que, dejándolo todo, sigan al esposo de las vírgenes. No se vale vivir nuestra consagración religiosa desde la apatía, la tristeza y la desesperanza. La vida de una persona consagrada debe gritarle al mundo entero y con mucha alegría: mira lo que hizo Jesús en mí. Cada una de nosotras debe representar el paso de la muerte a la vida, que solo es posible cuando nos encontramos con aquel que nos cambia la vida radicalmente: Jesucristo, Señor nuestro. Nuestra vida debe contagiar a otras de esta misma alegría, a otras y a otros, que podemos decirles, como la samaritana, por medio de una vida transformada y renovada en el Espíritu Santo: ven a conocer a la persona que me ha revelado quién realmente soy, como lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 39. Pidamos la gracia a Dios para que nos haga grandes en humildad, sencillez y caridad, y así podamos contribuir a la edificación del reino de Dios, como nos lo dice en el artículo 3, que es donde se trata el fin de nuestra congregación: atendiendo a los últimos, especialmente a los más necesitados del cuerpo y del alma, viviendo las virtudes naturales y sobrenaturales. Amén.